la COP30. Así que bienvenidos, muchas gracias. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como saben, como deberían saber, ahora el 10 de noviembre de 10 a 21 arranca la COP30, que es la Teoría Cumbre Climática, que se realiza todos los años para negociar acciones y medidas de cambio climático de hace 30 años. Y desde el MESI nos pareció que era buena idea para el financiamiento de las negociaciones, porque nos pasó que nos pidieron hacer una capacitación para periodistas de Centroamérica que van a ir a hacer el seguimiento de la temática de financiamiento de la cumbre, y nos hicieron un par de preguntas que querían abordar en la capacitación, pero dijimos, claro, son las preguntas que se vienen negociando, entonces nos pareció que era una buena idea poder socializar para asegurarnos de estar todos en la misma página. El financiamiento, como se deben imaginar, es una clave de discusión desde el comienzo de las negociaciones climáticas ya por la década de 1990, en particular a partir del año 2007, que se determinó que uno de los pilares de la negociación lo que fue la hoja de ruta de Bali. La hoja de ruta de Bali fue un conjunto de decisiones que fue bastante emblemático, porque no fue el seguimiento de la historia de las negociaciones, porque determinó cuáles iban a ser los principales temas, las principales líneas de negociación, que básicamente mitigación, reducción de emisiones, adaptación, que es ajustarnos a los impactos climáticos que van a tener, financiamiento, cómo pagan todo esto, y transferencia tecnológica. ¿Para qué necesitamos financiamiento? Porque el Acuerdo de París, que es el tratado internacional actualmente vigente en materia climática desde el año 2015, requiere profundísimas transformaciones económicas en todos los sectores de la sociedad, principalmente lo que es energía y sistemas agroalimentarios, profundísimos cambios de comportamiento. También se requiere plata para poder financiar la magnitud de las inversiones necesarias. Imagínense, hay mucha inversión en infraestructura necesaria, por ejemplo, para parques solares, parques eólicos, para cambiar la manera en que producimos y consumimos, y también para adaptación, para anticiparnos a los impactos que no van a poder ser evitados como que como humanidad logremos reducir las emisiones. El financiamiento en la historia de las negociaciones está previsto ya en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue el primer tratado internacional sobre el cambio climático, firmado en 1992, y los países desarrollados, que en ese momento estaban listados en el anexo 2, que en su momento eran fundamentalmente países de la OECD, le iban a dar asistencia financiera a nosotros, los paísitos del desarrollo, para poder cumplir con obligaciones internacionales, financiar los costos adicionales de lo que hay que hacer para cumplir con la reducción de emisiones, para adaptarse. Y esto se basa en un principio que es muy importante en la negociación, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque hay una idea subyacente de que los países que tienen más emisiones históricas, básicamente el norte global, y que actualmente son los que tienen mayores recursos para financiar todo este tipo de medidas, deberían apoyar a los países más vulnerables. O sea, la idea que está detrás es que todos tenemos que hacer esfuerzos, pero los que más deberían hacer esfuerzos y ayudarnos a los países de desarrollo a hacer más son los que tienen más responsabilidad histórica. Entonces, la propuesta para este rato es que primero definamos de qué hablamos cuando hablamos de financiamiento climático. Vamos a ver qué hablamos en definiciones o en taxonomías, que es una palabra que está muy de moda dentro de lo que es el ambiente ambiental y climático, muy importante para determinar exactamente qué se contabiliza como qué, si se cumplen o no con los compromisos internacionales, cuáles han sido los compromisos históricos de los países desarrollados, cuáles son los mecanismos clave para analizar este financiamiento, cuáles son los principales debates hacia esta cumbre que empieza ahora en días, fundamentalmente, y anticiparnos hablando de un nuevo objetivo colectivo de financiamiento, aumentar la ambición de la cantidad de plata que los países desarrollados tienen que darle de alguna manera a los países de desarrollo, y el concepto de pérdidas y daños, que es algo que se viene impulsando desde hace unos años, que es distinto de la adaptación, que esto se asocia a hay una sequía, hay una tormenta, hay un huracán que destruye un país, una ciudad, un área de cultivo, donde debemos sacar plata para rehacernos. Tiene que haber financiamiento de rápido acceso, financiamiento de después no tenemos que devolver con intereses. Entonces hay todo, imagínense que las negociaciones movilizar a 124 países es muy lento, con intereses contrapuestos, como vamos viviendo, con una geopolítica asociada y subyacente que es muy importante. Pero entonces, bueno, estos son los principales temas que se esperan que se traten en la COP30. Y finalmente la gran pregunta es, bueno, esto es lo que hay. No vamos a poder cambiar la arquitectura financiera climática internacional que supimos conseguir en los últimos 30 años. ¿Qué podemos hacer
Argentina puede hacer para entender este panorama y poder estar un poquito mejor preparada. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de financiamiento climático? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que no existe una definición unívoca, acordada internacionalmente. Y ahora vamos a ver. Para la Convención, el financiamiento climático se consideran todos los recursos financieros locales, nacionales, internacionales, de fuentes públicas, privadas, alternativas, que se destinen a acción de mitigación y adaptación frente al cambio climático. O sea, engloba todo. Pero, ¿qué entiende cada país por financiamiento climático, otorgado y recibido? Es muy importante porque influye en determinar cuántos fondos efectivamente hay disponibles, cómo contabilizamos efectivamente esos fondos, si se cumplen o no se cumplen los compromisos que, por mandato legal jurídico, emana del Tratado Internacional, de la Convención y ahora el Acuerdo de París, y qué instrumentos financieros hay para canalizar este financiamiento. Mitigación es reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En realidad es el objetivo prioritario desde la perspectiva global norte, porque lo que se busca en la teoría física que está detrás es que las emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases industriales fluorados, cuando suben a la atmósfera, generan un engrosamiento de lo que sería el efecto invernadero natural que tiene el planeta, que es lo que permite habitarlo, y eso lo que hace es que cuando entran los rayos del sol y que rebotan en la Tierra, en áreas blancas, fundamentalmente hielo, glaciares, en lugar de volver... Mitigación es reducir emisiones. Y adaptación es ajustarnos a lo que no vamos a evitar. Una medida de mitigación sería dejar de quemar combustibles fósiles para generar electricidad, eliminar todas las centrales a carbón, a diésel y a gas, y que todo sea renovable, por ejemplo. Y una medida de adaptación sería, bueno, primero tenés que entender cuáles son tus riesgos ambientales y decir, bueno, si va a venir una ola gigante porque va a aumentar el nivel del mar, tengo que construir un muro alto de contención. Tengo que trasladar, por ejemplo, toda la cadena de hoteles que están sobre la costa porque va a aumentar el oleaje y entonces va a romper la infraestructura. Si de repente va a haber más sequía, tengo que pensar en agricultura, en armar todo un sistema de riego preventivo, porque yo sé que en los próximos 10 años va a dejar de llover, o va a llover menos de lo que históricamente llueve. Exactamente. Entonces, en lo que es la negociación y lo que es la acción climática, lo que los seres humanos podemos hacer viene dividido conceptualmente, operativamente, financieramente, en estas dos vertientes. Como reducimos emisiones, por un lado, para evitar que el cambio climático se siga agravando, y mientras tanto, ¿qué hacemos para enfrentar las consecuencias? Pero todo lo que es negociaciones sobre mitigación. Por otro, cada uno tiene su propio interés en adaptarse. La negociación es el ámbito que a lo largo de los años se fue gestando, el ámbito multilateral de negociación de Naciones Unidas, donde todos los países confluyen para discutir todo. La prioridad de los países desarrollados, o la prioridad originaria era mitigación, pero siempre los países en desarrollo lo que fueron diciendo es, che, a nosotros lo que nos importa es adaptarnos, porque tenemos una participación mínima en la responsabilidad histórica, y lo que necesitamos es que se nos viene encima, se nos viene hacia encima, somos los más perjudicados, porque aparte cuando miramos el globo, todo lo que es la zona que está entre los trópicos es la zona más cálida del planeta. Entonces ya gran parte de los países en desarrollo están ubicados geográficamente en esa zona, ni hablar del Caribe, que están directamente ubicados en la ruta de los huracanes. Entonces hay una vulnerabilidad natural de los países en desarrollo, asociada con la exposición a los eventos y la posibilidad de respuesta por cuestiones institucionales y domésticas internas, que hacen que la adaptación sea una prioridad. Obviamente que reducir emisiones no favorecería todo, pero la prioridad de los países en desarrollo, la bandera que históricamente se ha enarbolado en las negociaciones es, bueno, nosotros necesitamos financiamiento para ajustarnos a lo que va a venir y donde nosotros no hemos tenido tanta culpa. ¿Esa prótesis incluye la adaptación de datos? Bueno, dentro de lo que es adaptación históricamente entraba todo, pero ya desde hace varios años lo que se intentó es poner el foco específicamente en la respuesta a catástrofes naturales, que sería pérdidas y daños. Lo vamos a ver después un poquito más en detalle, pero que tiene que ver con eso. De hecho, anticipándonos un poco todo lo que va a estar negociando sobre la nueva meta de financiamiento, pérdidas y daños de ahí por fuera. O sea que es una ruta de
adaptación diferente que lo que busca es una plata específica para respuesta ante eventos inesperados. Pero es una discusión conceptual. Bueno, pero adaptación, porque también la adaptación es anticipatoria o reactiva. Bueno, lo que sería adaptación reactiva, si querés, puede ser en este caso pérdidas de años, pero pérdidas de años se relaciona mucho más con, tuviste un desastre climático extremo, tuvimos una tormenta que fue el año pasado, de repente amanecimos un día, un domingo, y estaban todos los árboles caídos, o todo inundado, o se corta la luz en todo un ciudad. ¿Cómo responder frente a eso? Entonces, en lo que tiene que ver específicamente con financiamiento, las principales discusiones las podemos resumir en 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y quiénes? ¿Qué es financiamiento para qué? Y eso es la historia de la lucha entre financiamiento para migración, para traducción de decisiones, para adaptación, y ahora se agrega la discusión sobre pérdidas finales. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos hablando? Acá vamos a ver un ratito con un poquito más de detalle que en 2009 por primera vez se definen unos montos que eran un chiste en términos de lo que realmente se necesitaba, pero políticamente fueron una cifra muy importante que los países del norte global se comprometieron a movilizar 100.000 millones por año para el año 2020. Y ahora, el año pasado, en la última cumbre, se determinó una nueva meta colectiva de financiamiento de 300.000 millones anuales para 2025, se triplicó el compromiso originario, y hay un llamado a ampliar esa financiación hasta 1.3 billones por año, o sea, billones nuevos, serían trillions en América. ¿En cuánto estamos? ¿En 2024? Ahora vamos a ver, supuestamente en 2022 se habría cumplido esta meta, pero vamos a ver lo capcioso que es y por eso tan importante las personas. Un anticipo, por ejemplo, si te prestan, si te financian una medida de mitigación o adaptación por la plata de la prestan y vos la tenés que pagar con intereses. ¿Efectivamente fue financiamiento climático o fue financiamiento del país en desarrollo que se endeudó y que tuvo que conectar? El argumento del país en desarrollo, pero fue a nivel político, no son los argumentos que llevan las cancillerías y los ministerios de Ambiente, es decir, si la plata me la prestás, eso no es financiamiento climático, eso es plata que uso yo. Entonces, cambio de fondo y la plata exactamente, bueno, que acá vamos a ver después cómo es la negociación en la práctica, que se difunde en textos gigantescos en pantalla, con corchetes y todo, y hay delegados de todos los países que están en conexión con hordas y hordas de abogados, porque en China y Estados Unidos había 500 personas en los subsuelos, entonces dicen, che, acá en pantalla están diciendo que los países del norte global debemos movilizar, no, cambiarme la palabra debemos y ponerme, podríamos llegar a movilizar, o vamos a hacer esfuerzos por movilizar. Ese cambio en la palabra te cambia la obligación legal en el país. Entonces, lo que parece una palabra, lo que parece puramente semántico, tiene repercusiones jurídicas, repercusiones en términos de compromisos y de obligaciones que son tremendos. Encima, como estamos hablando de lo que es un ambiente multilateral, donde no existe un organismo supranacional que pueda dictar políticas para todos los países, entonces tiene que lograr por consenso. Entonces, como que un país levante la mano y me agarra lo mismo que levante la mano en Estados Unidos y diga, cacharme las 5 y ponerme, podríamos llegar a hacer esfuerzos en lugar de debemos, que levante Haití. Entonces ahí ya hay un gran peso, la geopolítica, todo lo que sabemos sobre economía, lo que sabemos sobre la organización del mundo, lo que sabemos sobre historia de la humanidad, se mete bajo el paraguas del cambio climático, se pinta un poquito verde, pero lo que vamos siguiendo es que las discusiones de fondo se mencionan, discusiones sobre el desarrollo, discusiones sobre quién tiene la culpa, sobre el colonialismo, todo se refleja bajo una nueva palabra, nuevos desafíos, adecuados, cuestiones históricas. Y tiene una pregunta. No, perdón, porque no sigo la noticia de lo que pero ¿qué pasó con Estados Unidos con Trump? ¿Sigue estando ahí? De manera que se retira. Posiblemente más de negociación para la COP30, porque por ejemplo pasó Trump 1. Cuando había sido la firma del Acuerdo de París en 2015, el propio Obama lo que había buscado era tratar de blindar el acuerdo, porque existía la posibilidad de ganar Trump la primera vez, le habían metido una cláusula que decía que un país que se adhería al protocolo no podía salirse hasta dentro de 4 años un día. Era justamente un día después de que terminaba el primer mandato del presidente que seguía. ¿Qué hizo Trump? En la primera presidencia anunció que se bajaba del Acuerdo de París. De hecho,
eso legalmente no podía, por esta cláusula como que lo mantenía trabado, pero de todas maneras el impacto que tiene Estados Unidos, el día que se retira, pero más allá del acuerdo de París, sí o no, lo que sí está sucediendo es que Estados Unidos se retiró y se está retirando además de todo lo que es ayuda internacional para proyectos ambientales. Por ejemplo, lo que contaban el otro día con USAID, que es la agencia norteamericana para la ayuda para el desarrollo, en Centroamérica, porque realmente lo llamaban y decían, bueno, cortame el proyecto A. O sea, no está pensando en terminar proyectos climáticos, que todo lo que es financiamiento directo, bilateral, a través de agencias de Estados Unidos, directamente se está cortando. Esto es lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Ahora también hay un tema de ideología, de nacionalismo, que lo vimos acá en carne propia, con el propio poder efectivo, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con un montón de posibilidades de agenda los vaivenes políticos tienen más o tienen menos peso. Pero más allá, tiene que Estados Unidos diga, porque a mí me pasa algo, una cosa que diga, y esto ya venía pasando de antes, porque Estados Unidos es un fenómeno muy particular, porque a pesar de que en Estados Unidos tampoco ratificó el protocolo de Kioto, por ejemplo, fue el primer tratado de 1997, pero sin embargo a nivel subnacional, los diferentes estados fueron avanzando en acciones climáticas en el sector privado. De hecho, hubo cartas que, hablamos de Google, hasta empresas industriales que decían no nos bajemos por un tema, no puedo decir, bueno, realmente vamos a ser pero ellos sí invirtieron mucha plata en pintarse de verde, en imagen, en generación eléctrica más renovable, en mucha inversión del sector privado ya puesto en esta transición hacia actividades más verdes, entonces que de repente ahora vuelva todo para atrás, tampoco les conviene económicamente. Pero entonces Estados Unidos es un fenómeno, sabemos que es el precio internacional, pero que el presidente diga que no, no implica que los estados también digan que no, que de todas maneras vayan delegaciones, seguramente no va a ir, ¿ok? Las negociaciones fueron 15 días. Hay discusiones técnicas que en general, dependiendo del tema, se basan en textos que se vienen negociando a lo largo de los meses. Hay una negociación, imagínense, ¿no? Hay plenarios, pero también hay mucha negociación de pasillo y viajes en el medio de tratar de convencer sobre cuestiones importantes. Y después los últimos días van, hay reuniones de alto nivel, donde van ministros, donde van presidentes y firman y se sacan la foto, ¿cierto? Pero es un trabajo técnico importante de antes. Pero por más que Estados Unidos el Acuerdo de París sigue siendo el tratado internacional que está vigente y que está condicionando qué le pasa. Europa sigue activa. Europa siempre fue la locomotora de todas estas iniciativas, por cultura, por convencimiento, también por la latitud, que está mucho más expuesta a un aumento del nivel del mar que lo que podría pasar, no sé, en Alaska, en la misma altura. Entonces siempre tuvieron sobre nosotros el impulso de la negociación y la acción. Pero también hay lo cultural, ¿cierto? Hablamos también antes, no hay un único factor que explique la realidad, ¿cierto? Es todo un causal. Pero entonces Europa sigue, y Europa, por ejemplo, vieron que sacó restricciones de acceso a mercados basadas en criterios climáticos. Entonces, por ahora ustedes quieren buscar que productos agropecuarios no fueron plantados en áreas deforestadas después del año 2021. También está avanzando en etiquetado climático de los productos, pero el día de mañana dicen, a ver, vos qué compromiso presentaste a Argentina, una NDC, Contribución Nacional Determinada. Vos dijiste que no ibas a emitir más de 483 millones de toneladas. ¿Emitiste 500? Bueno, no. Entonces, está habiendo una asociación muy fuerte entre lo que son compromisos climáticos que se negocian en el marco de la Convención y de estas COPs, con cuestiones comerciales, con cuestiones de préstamos de organismos multilaterales, que están cada vez más salvaguardas ambientales asociadas a los préstamos. Bueno, todo el gran problema del Tratado de Mercosur, Unión Europea, es el trabajo que básicamente el bloqueo de Brasil, que estaba deforestando el Ecuador de la Amazonía, todas las cláusulas ambientales que estaban introduciendo en tratados comerciales. Entonces, no es solamente el Acuerdo de París, no es solamente la cumbre climática, tiene que ver con un giro mundial en las diferentes cuestiones que hacen el interrelacionamiento entre los países, que está todo convergiendo hacia cierto lado. Con avances, con retrocesos, sabemos que ahora Europa también está complicado, Europa también está retirando dinero, se está reclamando, por ejemplo. Es un momento, como sabemos, geopolítico muy complicado a nivel internacional, pero no hay un único factor que condicione que si en esta negociación no se firma este tratado, se cae todo. Pensamos que son 30 años. Hay un cambio de paradigmas conceptuales,
de modalidades de desarrollo. El cambio climático está en la boca de todos, cuando empezamos a trabajar los temas. Nosotros hablamos, nosotras dos, con Martina, hablamos del cambio climático, emisiones de dinero, que decía cualquier economista. Y ahora cualquier economista sabe que lo que son emisiones de el problema del cambio climático. Entonces eso fue un cambio en las cabezas, en las modalidades de desarrollo y en los imperativos, en cómo debería crecer un país, a costa de qué. Hay cada vez más contabilidad de lo que el capital natural. De repente tiene más árboles, que no tiene más árboles, no solamente importa los índices ecológicos, sino que esto se contabiliza en cuentas que pasan a formar parte de los sistemas de cuentas nacionales. Hay un sistema de contabilidad ambiental y económica que viene impulsando Naciones Unidas. Argentina tiene cuentas estimadas y publicadas y lo sigue haciendo, y eso cada vez más lo miran. A ver, Argentina, ¿cuántas cuentas ambientales publicó? ¿Qué? ¿Solamente energía y bosques, no? ¿Y agua? ¿Hay cuentas de agua? Entonces, cada vez más los recursos naturales están emergiendo como que son una forma de capital. Y como todo capital tiene un valor económico social. Y todo esto es lo que cae detrás de estas negociaciones que parecen ser simplemente más de palabras de la toma de atrás. ¿Vos tienes una pregunta? Esta duda es si entonces Estados Unidos se bajó o no. Recién se no puede, el presidente anunció que sí, pero en la práctica, cumpliste o no cumpliste con lo que te Bueno. Entiendo que tampoco tenemos negro, pero si no. Vamos a ver un poquito de esto. poquito de esto. Cuando hablamos de estos 100.000 millones, vos cuando necesitas, que esto es una de las grandes cosas que se viene discutiendo ahora del nuevo compromiso, de la nueva política de financiamiento, pero no es simplemente un número. Lo que se pidió es que ahora, para fines de octubre, antes de la COP, se presente una hoja de ruta diciendo cómo vas a movilizar estos 300.000 y también 1.3 billones por año. ¿Qué necesitaría tener esta hoja de ruta? Tener una lista que te diga, estos países van a movilizar esta cantidad de dinero mediante estos instrumentos en este periodo de tiempo. Y eso difícilmente sucederá. Se esperaba que para el año 2009 hubiera una hoja de ruta para financiar estos 100.000 millones. O sea, el compromiso estructurado debería decir, Estados Unidos se comprometió a movilizar 50 millones de dólares para las regiones. ¿Con qué criterio vas a priorizar los diferentes países? Todo eso se debería incluir en esta hoja de ruta. Nunca existió esa hoja de ruta para los 100.000 millones y todavía se está esperando ese documento, por algo que político para prepararlo, pero a Estados Unidos no le puede decir si cumplió o no cumplió, porque técnicamente nunca se comprometió a nada, concretamente. Pero sí ha habido movilización de recursos de vuelta a través de USAID, a través de aportes a la comunidad, al BRID, ¿cierto? Entonces, perdón, decimos que las principales discusiones son qué, cuánto, cómo. Este es otro de los grandes dilemas que tiene que ver con cómo se moviliza ese dinero. En forma de donaciones, aportes no reembolsables, en forma de préstamos y en forma de gobernanza. ¿Cómo accedemos? Porque el financiamiento climático, uno no accede, como en la negociación político-técnica tradicional de negociar líneas de crédito con organismos multilaterales. Pero es que lo hicieron en el mundial y decir, necesito tanta plata para esto. El pedido de plata es por proyecto, es con un llenado de formularios, donde vamos a ver que hay fondos climáticos especiales, entonces se puede demorar hasta 4 años la llegada del financiamiento, todo bastante engorroso. Entonces creo que los países necesitamos dinero para la transición energética, tomamos un botón y el dinero aparece. Entonces por eso el título de la presentación decía expectativa versus realidad. ¿Qué es lo que esperábamos nosotros cuando se empezó a discutir financiamiento? Nosotros digo, China y todos los diferentes bloques de negociación de países de desarrollo y qué es lo que después efectivamente se pudo generar. Y por último, ¿quiénes? La discusión de quiénes deberían aportar y quiénes recibir es algo muy candente, porque pensemos que en 1992 los países que jurídicamente quedaron obligados a proveer financiamiento eran básicamente países de la OECD. En el medio emergió China y en el medio tenés países en desarrollo que ahora son parte de la OECD. En la región México, Chile, Colombia. ¿Qué tendrían que recibir plata o aportar plata a la OECD? Si Argentina entra en la OECD, ¿qué tendríamos que poner plata para ayudar a países aún más pobres? ¿O tendríamos que recibir con qué criterio se define quién debería aportar y quién recibir? Entonces, financiamiento para qué? Con todo el tiempo que pasó, se fue armando una arquitectura climática internacional muy compleja que moviliza fondos, tanto públicos como privados, a través de diferentes intermediarios. Los intermediarios son organismos multilaterales y agencias bilaterales de los países, CELAC,
la KfW de Alemania, SB, la Agencia Francesa, mecanismos financieros específicos de Naciones Unidas, como es el Fondo Verde Marítimo, por ejemplo, y a través de diferentes instrumentos para migración y para adaptación. Estos instrumentos, y esto es parte de la discusión, fundamentalmente vamos a ver algunos numeritos ahora, son préstamos, se trata de la presta. Y no a tasa concesional, que también el reclamo y el pedido de países en desarrollo, sino en general a tasas de mercado. O hay mecanismos de una partecita que le dan una talla un poquito más barato, pero necesitas un cofinanciador que te ayude. Entonces termina habiendo un esquema de prolongación de la historia de lo que ha sido el endeudamiento externo, pero ahora un poco pintado de verde. Por eso es expectativa versus realidad. Y ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Otro de los instrumentos que se está extendiendo bastante es el financiamiento basado en resultados. La plata te la dan siempre y cuando te demuestres que cumpliste con determinados objetivos previamente fijados. A veces lo que sucede es que si cumpliste, quizás te descuentan un puntito, medio puntito de tasa, o si no cumpliste, te aumentan la tasa como penalidad. Pero esta idea de decir, no es que yo te doy toda la plata y vos después me la devolvés, sino que te la voy dando de a poquito, pero por ejemplo, esto se utiliza mucho en lo que son mecanismos para frenar la deforestación, un mecanismo que se llama RED, reducción de las emisiones por deforestación y degradación, donde ahí uno tiene que demostrar que redujo la deforestación por debajo de lo que son una línea de referencia, lo que vos dijiste que ibas a deforestar si no te llegaba plata para hacer reformas necesarias, aumentar el monitoreo satelital, el tema del monitoreo terrenal. Hay un poquito de aportes no reembolsables, pero fundamentalmente es para asistencia técnica, no te van a regalar la plata para hacer una gran central hidroeléctrica, por ejemplo. Emisión de bonos temáticos en los mercados de capitales, los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos azules para financiar acciones puntualmente relacionadas con el agua que están teniendo. Ahora también vamos a ver algunos numeritos de eso, están teniendo una fuerza creciente y algo de mercado de carbono. Y esto, como decíamos, para mitigación y para adaptación. Perdóname, Verónica, Sí. pero no entiendo hacia el bien puedo entender. Países de desarrollo se quejan de que es deuda. Siempre fue deuda. O sea, digo, para lo climático, para la infraestructura de los años 50, o sea, ¿cuál es la sorpresa? Es que no existió nunca que te regalan plata, salvo cosas muy puntuales. Es ¿no? correcto, pero en el espíritu de la negociación climática, con esta echada de culpa de que la responsabilidad es que estamos en una situación, no porque Paraguay se industrializó. No sé. Entonces, la idea de las negociaciones era como una reivindicación de decir, no puede ser de que vos, habiendo tenido la responsabilidad histórica, me hagas a mí ahora reducir emisiones y que yo la pague con mi dinero para resolver un problema que generaste vos. Es un poco como la disputa país desarrollado, país en Yo desarrollo. entiendo eso, pero entendí que los países en desarrollo estaban más interesados en el tema de adaptación. Sí. Entonces alguien podría decirte, no, no tenés plata para adaptarte, qué lástima, ¿no? Digo, o sea, ¿para qué le están prestando plata? Bueno, ¿Para qué dicen. están prestando plata para que reduzcan? ¿Están prestando plata para que reduzcan? Tu argumento, bueno, los países en desarrollo, vale. Pero si es plata para que no se inunde Asunción, y no sé, yo te la tengo que regalar igual, esa es la pregunta. Bueno, depende de qué lado te pares para responder esa No, pregunta. pero son dos cosas distintas, ¿no? Sí, y es correcto, pero el argumento de qué manera me llega la plata es válido para mitigación y adaptación. Porque también la adaptación, el planteo de países en desarrollo es, estamos como estamos, yo me estoy inundando porque vos te industrializaste y utilizaste la atmósfera como un bien privado cuando en realidad era patrimonio humano. Porque hay un presupuesto de carbono, no se puede sobrepasar determinada acumulación de gases y como vos emitiste históricamente mucho más que yo, y ahora yo me estoy inundando por No, vos. yo entiendo ese argumento, está bien, pero quiero decir que siempre fue. También podría decirte que en los años 60 el Banco Mundial le prestaba plata a Ghana y Ghana necesita la plata porque fue colonizada por los ingleses, ¿vale? Quiero decir, Sí. eso es algo que Sí. debe ser y nunca le regalaron la plata Sí. aún en esa condición. Nada más es eso. Es que- Para nosotros un poco sorprendente que ahora, ¿no? Pero no te están presionando además para que pongan más plata. Para la parte de. No, Para pero mitigación. para la parte de mitigación la COPE. Bueno, para mí eso, si vos me estás diciendo que pongan plata para mitigar, dame plata, es fungible, para mitigar, para adaptar. Ah, bueno, sí, la plata es fungible, sí, eso. Pero lo que vos estás diciendo es exactamente cómo ven el mundo, cómo ven la situación en los países no globales. La adaptación es un problema, pero desde el sur
global te dice, no es solamente mi problema, es un problema causado por vos. De hecho, ahora, bueno, esto cambió bastante, ¿no? Pero Bolivia históricamente tuvo una postura de decir, bueno, no a la mercantilización del medio ambiente, no a los mercados de carbono, no a nada. Hay un tema en las llamadas, en los argumentos impecables desde el punto de vista cancillerístico, ¿no es cierto?, que Bolivia siempre puso, tiene que ver con esto, con una deuda ecológica, con apropiación indebida de lo que era patrimonio de humanidad. O sea, hay reclamos históricos que tienen que ver con los fundamentos de cómo fue construyéndose y desarrollándose el mundo. Por eso es lo que yo decía al principio, como que todas las cuestiones históricas de desarrollo, de injusticia, por eso se habla de transición justa, de justicia climática, en la negociación entran bajo un paraguas donde hay cuestiones de financiamiento, cuestiones tecnológicas, cuestiones geopolíticas y cuestiones de reivindicar reclamos históricos, que como si la plata siempre me la prestaron. Y decir, bueno, países desarrollados dicen, ¿y cuándo cambiamos el sistema internacional? ¿Cuándo cambiamos el mundo de las comunicaciones? Pero exactamente lo que vos estás planteando son las posturas encontradas que uno ve históricamente en los últimos 30 años en la negociación. No quiero seguir entiendo los argumentos. O sea, es difícil hacer una negociación con el tema cambio climático si querés resolver la misma negociación todo el problema de la injusticia de la humanidad, pero va a ir mal. Es que No digo, se debe fundamental. Pero volviendo atrás a la termina de 2007. O sea, se fueron cambiando los argumentos. Ahí cuando dice Vero la COP3 en el 2007, hasta ahí, y esa es la tesis de Vero, hasta el 2007, que no la leí, hasta el 2007 la discusión era las responsabilidades comunes pero diferenciadas. No, muchachos, súmense todos en las negociaciones, pero los que tienen que reducir emisiones son los países ricos porque son los responsables. Y venía todo bien. Hasta que después empezaron a decir, no, para, muchos países ricos cada vez emiten menos, China emite más, tenemos que cambiar y subir al barco de la mitigación a un montón de países nuevos. Entonces ahí, para que suban, bueno, súbanse a la mitigación, que hasta ese momento no te estaban pidiendo esfuerzos, y vamos a meter la adaptación entre los objetivos, vamos a meter financiamiento, vamos a ser más generosos. Con eso empezaron a cambiar el modo de, y de hecho, en París, todos los países en desarrollo dijeron yo voy a hacer esto, algunos dijeron que no, pero dijeron yo voy a reducir. La contracara de eso era que alguien había dicho acabo de haber plata, vamos a ayudar, no para que se llene plata de un banco, sino se suponía que era parte de esta construcción colectiva de una solución a un problema global. Lo que pasa es que después a la hora de poner la plata concesional no había mucho, o había el Fondo Verde del Clima para 4 pruebas piloto. La idea ahora es, llegó el momento de decir, bueno, quieren que pase algo o no, van a tener que poner más plata. Y era parte de lo que ya se había firmado antes. De a poquito fue cambiando el compromiso en el marco climático, no es que cada problema del colonialismo te lo van a compensar ahora, pero de a poquito como que había una cosa de zanahorias y compromisos para permitir que se llegue al Acuerdo de París, y no se llegaba. Bueno, había una oferta de financiamiento que se de hecho, cuando miramos algunas estadísticas, por ejemplo, el CPI, que el CINI ya tiene uno de los think tanks, de Yankee justamente, que trata de traquear cuánta plata se moviliza en términos climáticos. Cuando vos ves el número total, 1.9 trillones, que sería casi 2 billones, uno dice, che, ¿cuánto dinero? Pero ¿qué pasa? Acá se mezcla todo, y esto es otra de las definiciones, ¿no? ¿Cuánto es financiamiento climático internacional de países desarrollados a países en desarrollo y cuánto financiamiento público? Esto, de hecho, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, casi todo lo movilizado fue para mitigación, la torta más grande, apenas movilizado fue para adaptación, o sea que tu preocupación de adaptación de cuánto efectivamente se moviliza en términos relativos es chiquísima. Mitigación principalmente en qué sectores? Principalmente en energía, principalmente en transporte, construcción e infraestructura, hay un poquitito de residuos, hay un poquitito de tecnologías de información, agua, industria y sector agropecuario, mediante instrumentos, principalmente deuda a tasa de mercado. Hay un poquitito de deuda concesional, grants, esto chiquitito de acá arriba que ven. Y después, bueno, hay algo de equity, de hoja de balance, que básicamente cuando las empresas o los hogares financian, vos cambias el aire acondicionado a uno inverter. Eso se contabiliza, igual es muy difícil
las fuentes de origen son tanto públicas como privadas. Pero ¿qué pasa? Van a haber un montón de publicaciones sobre estas, pero esto es suma financiamiento internacional más financiamiento doméstico. Esto es toda la plata movilizada a nivel global en algo relacionado con el clima. El problema, y esto es la perspectiva, pensemos que acá es una negociación, ¿cierto? Que todo el tiempo estamos tratando de sacar el mayor partido para cada uno de los países del mundo, armando entre bloques negociadores. El problema es que si se suma financiamiento internacional con doméstico, se sobreestima lo realmente transferido, que es el eje de la cuestión, y aparte se diluye la responsabilidad histórica, la responsabilidad conceptual que tienen los países desarrollados. Entonces, es una primera gran diferencia entre lo que es financiamiento climático internacional, de lo que está en juego en la negociación, lo que van a ver en la COP de Belén, tiene que ver no con todos esos números climáticos, sino específicamente con las transferencias efectuadas del norte al sur, que dan esa historiación político-jurídica bajo la convención. El financiamiento climático doméstico son recursos generados a nivel presupuestario dentro de cada país, que son necesarios para cumplir con los compromisos, pero no cuentan como asistencia internacional. Y esto es lo que está en juego en las discusiones. Entonces, lo que nos interesa mirar cada vez que veamos flujos tiene que ver exactamente con plata que sale de la OECD y que viene a países de la no OECD. Y, por ejemplo, cuando miramos a América Latina, para el año 2022 había una estimación, una cuenta de que se movilizaron 60.000 millones en algo relacionado con el clima. Pero cuando lo particionamos, vemos que la mitad de los recursos, que es lo que ven en rojo, eran recursos domésticos. O sea, plata, necesidades, acciones, proyectos, programas, el cambio de electrodomésticos que lo financiamos latinoamericanos con nuestro propio salario, con recursos presupuestarios y solamente unos 31.000 millones provino de asistencia internacional, bajo la forma de préstamos en general. Pero entonces digo, ¿cómo hay que poder leer, siendo un miembro de un país en desarrollo, los números que se publican y diciendo, pero mira que yo cumplí, pero mira que... Y también cuando miramos, por ejemplo, el documento de TAF de 2023, que te dice cómo están financiando las necesidades de tanto de mitigación como de adaptación en los países del sur global, fundamentalmente con presupuestos propios y con toma de deuda. Y es por eso que aquí tenemos que la banca multilateral de desarrollo está ocupando un rol prioritario en lo que es la movilización de recursos, seguido por la banca nacional de desarrollo, de los países que tienen la suerte de todavía tener un banco de desarrollo, como es el caso del BNDES en Brasil. Históricamente, que instituciones como el BNDES jugaron un rol importante como catalizador de fondos, le siguen en tercer lugar en el mercado de capitales con la emisión de bonos verdes y muy, pero muy lejos los fondos climáticos creados en el marco de la convención. Y acá llegamos a los fondos de la convención, que era un poco el dilema o el pedido de los países en desarrollo, es decir, bueno, aquí dame una ventanilla donde yo levante la mano, te pida plata y vos me la des. Ese era lo que Andrés dice que quizás puede ser íntimamente, puede ser con un argumento de responsabilidad histórica, pero entonces lo que se fue armando en el marco de la convención es un mecanismo financiero que opera a través de diferentes mecanismos. Entidades operativas principales, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o el IEF, por ejemplo, todos los documentos de reporte, siempre que lean noticia. Argentina presentó un documento, ahora que bueno, el lunes se presenta la tercera NDC, la tercera Contribución Nacional Determinada, la tercera vez que Argentina presenta un compromiso climático internacionalmente. Esos documentos, todos los estudios para poder llegar a una cuenta, es financiado con recursos internacionales, no es que salen de los presupuestos nacionales. Todo lo que es reporte internacional está cubierto. Y después en el 2010 se creó el Fondo Verde para el Clima, que mencionaba antes Martina, que teníamos la ilusión de que fuera del mundo, ¿no? Una ventanilla única que canalizara todos los recursos para mitigación y para adaptación. Y ahora vamos a ver en definitiva cómo opera o con lo difícil que es acceder. Entonces hay algunos fondos especiales, un fondo de adaptación muy apuntado a los países de menores recursos y fundamentalmente para adaptación. Y acá pasa algo, ¿no? De la trampa de los países de ingreso medio. Nosotros no calificamos para varios de estos fondos porque no somos lo suficientemente pobres, aunque nosotros no nos autopercibamos así. Entonces, el gran problema que tiene el financiamiento climático es que para aplicar estos fondos, para tener la plata, se hace sobre una base de proyecto. Y acá vamos a la siguiente pregunta, el cómo, a través de qué instrumentos y de qué modalidades se canaliza este financiamiento climático. Porque discutimos el cuándo,
Discutimos el, bueno, el préstamo, la plata me la prestás, la plata me la regalás, pero encima si la plata me la prestás, no me hagas tardar un año para armarte una propuesta de financiamiento para que vos después decidas si das la plata o no. Y eso es lo que viene sucediendo. Para acceder a todos los fondos de Naciones Unidas, las modalidades, a través de formularios o de templates, que son unas plantillas predeterminadas que hay que llenar con un montón de información, primero armando lo que se llama una nota de concepto. Claro, uno se para de la perspectiva del donante y también mira la historia de endeudamientos y de corrupción en países en desarrollo y dices, yo no te voy a dar la plata de manera. Pero demostrar exactamente los objetivos del proyecto, el marco lógico, cómo los objetivos se relacionan directamente con los productos, cómo los vas a lograr, qué actores vas a movilizar, cuál va a ser la gobernanza, qué ministerio va a estar a cargo, si el Ministerio de Economía, cómo va a hablar con el Ministerio de Energía, qué va a pasar con la agricultura que se opone, de qué manera, cuánta plata necesitas para reducir cuántas emisiones o cuánta población va a ser efectivamente beneficiada si se trata de un proyecto de adaptación. Hay que armar toda una narrativa de por qué el proyecto es importante, por qué no puede financiarse con recursos propios o con recursos de otro lado para ir a molestar el fondo de clima. Son formularios que pueden tener hasta 10 páginas, que pueden llevar hasta de 6 meses a un año elaborados. Y en general suele haber donaciones porque funciona de esta manera. Supónganse que porque a mí, claro, lo sospechoso de siempre, uno piensa en la banca multilateral de desarrollo, es un negocio precario. Entonces, si CAF tiene interés en desarrollar proyectos hidroeléctricos en la zona, entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, sí, financia, o sea, regala a través de donaciones, estudios de consultoría para armar una primera nota de concepto. Y cuando el país identifica que esta necesidad, se aplica el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Verde para el Clima te presta una partecita y después viene CAF por atrás y te presta la otra. No a tasas concesionales en general, pero entonces eso es un poco la dinámica de cómo vienen la banca multilateral de desarrollo impulsando todas estas cuestiones y trabajando en articulación con los fondos de Naciones Unidas por el Fondo Verde para el Clima. ¿Y qué pasa? Supónganse que pasó un año, armamos una nota de concepto, lo logramos, lo presentamos a Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima tiene un board, una junta ejecutiva, se reúne 2 veces al año y los 200 proyectos que se presentan los leen y deciden, bueno, también pasa algo, con poca plata y mucha oferta, eligen. Entonces, con distintos criterios, priorizan de vuelta los países más pobres, en función de cómo la propuesta está armada, la propuesta va y viene, te la devuelven con comentarios. Y, por ejemplo, me tocó trabajar en un proyecto para un país para el armado de transporte público eléctrico en una ciudad. Y algunos de los comentarios eran directamente, bueno, ¿y qué vas a hacer con las baterías? ¿Cómo tenés pensado reciclar las baterías de los buses eléctricos cuando ya no funcionan? Entonces, en días y vueltas, 2 años después, te permite hacer una propuesta financiera, como la instancia de posgrado, una instancia superadora, donde vos ahí ya directamente tenés que armar un modelo económico financiero, con cash flow, o sea, demostrando que vas a poder devolver la plata que eventualmente te ofrecen. El hecho es que después de todo esto puede pasar unos 4 años. Me tocó participar en otro proyecto donde había que evaluar avance intermedio y final de un proyecto de energía solar en otro país, y más allá de verificar el avance de obra, que efectivamente el proyecto tuvo lugar, vos cuando veías todo el modelo económico financiero, claro, ellos habían pasado en que iban a poder vender la electricidad generada a un precio superior, que era superior al precio del mercado de spot. ¿Pero por qué? Porque la política energética del país en ese momento priorizaba la energía renovable. 4 años después, cuando efectivamente llegó la plata y pusieron la construcción y pudieron empezar a vender energía, había cambiado, pues ya la energía solar era la línea de base. Entonces no había un sobreprecio por esa electricidad. Entonces cuando veías el flujo de caja, habían hecho todo unos PPPs, unas cosas extrañísimas, porque claro, no le daban la cuenta económica porque pudieron empezar ahora 4 años después, se habían cambiado las condiciones de mercado. Entonces eso es un poco lo que termina pasando con este financiamiento, que existe, es mejor que esté a que no esté, pero no todo lo que brilla. Por eso expectativa versus realidad, lo que se esperaba en la negociación era que fuera algo, ponerle que la plata me la preste. Bueno, pero prestámela en 3-4 meses, no 4 años después. ¿Y qué pasa de vuelta? Cuando miramos las estadísticas, con el 90% del financiamiento climático proviene efectivamente de deuda o de equity, que todo tiene expectativa de retornos a tasas de mercado. ¿Cuál es el argumento de los países en desarrollo? Primero acá pasa algo con la contabilidad también, ¿cierto? Porque esto tiene que ver, imagínense que todos los países también tenemos que reportar lo que hacemos. Entonces, no es lo mismo que Argentina reporte cuánta plata propia movilizó si el financiamiento, si la plata que nos prestamos, la comunidad es nuestra. Entonces, no es trivial que la plata te la presten o te la regalen.
Porque hasta ahora, ¿qué es lo que pasa? El ejemplo típico es que el Banco Mundial te presta 50 millones para construir un parque solar. Esto aparece en las estadísticas como financiamiento climático provisto, pero en la práctica es el país el que tiene que devolverlo. Entonces, el norte reporta la ayuda, pero el que termina pagando la cuenta es el sur, y vos no lo podés computar en tu propio reporte cuánto dinero moviliza, porque no te conecta, encima te amplio, encima estás endeudado. O sea, que esto te impacta en un montón de otros indicadores de riesgo crediticio, porque vos tenés una relación deuda-PBI gigantesca, porque esta plata te la prestaron para reducir emisiones, al cual te están obligando, porque si no, no te compran productos agropecuarios, por un problema que históricamente es que yo lo ignoro. Bajo, yo les estoy contando lo que sucede, ¿cierto? Uno, pero bueno, puede leer opiniones, bueno, está bien, está mal, el mundo funciona así. Pero esto es un poco, por eso es tan importante la manera en que nos dan la plata y cómo se contabiliza, porque era todo el tiempo que miran el desempeño de los países, se mira en función de los compromisos que cada uno presenta, también se mira, hay cada vez más ONGs que están así como panópticos, mirando y calificando a los países de cuán ambiciosa es tu contribución, cuánto cumpliste. Uno cuando entra, por ejemplo, a otra Climate Action Tracker, te dice Argentina y lo ves en rojo. Bueno, porque Argentina dijo que iba a hacer un montón de cosas, pero baja, dale que va. ¿Y qué pasa? Este es un fondo de Dubái, que no entiende nada, no sabe ni dónde está Argentina. Cuando mira determinados indicadores, algunos indicadores son binarios, presentó estrategia a largo plazo, no presentó fondos que tienen el mandato de invertir en actividades o en países más verdes, no van a mirar, quizás se van a ir a Costa Rica. Por estos detalles de desempeño que quedan notificados y que quedan en un gigantesco tablero de fondos que monitorean a ver qué están haciendo países que ni siquiera saben dónde quedan en el mapa. Entonces, esa es la realidad de lo que viene pasando, más allá de lo que concretamente se negocie en el acuerdo de París. Detalles, si avanzase en la producción de fósiles, son cosas importantes. ¿Cómo? Que si avanzase en la producción de fósiles es algo importante, es un detalle que presentó el informe. Sí. O sea, porque a mí parecía que empiezo a eso, ya hay mucha gente monitoreando, y de forma que estamos mal, entonces no nos está plata. ¿No? No sé si lo entiendo. Ahí parece que el texto que acá es, ya ahora está un montón de gente mirando de lo que hacen los países, y si nos reportan mal desempeño, entonces no nos van a financiar. Eso está mal, está bien. ¿Para quién? Bueno, si vos asumís compromisos y después no lo cumplís, Bueno, sí, el tema es que no todo es manejado como sí, y nuestro presidente. Exactamente. Lo que yo quería decir con eso es que no importa, por más que no hagas, ¿qué pasa? Con cómo funciona acá incluso la distintas dependencias, ¿no? Nosotros tenemos todo lo que es la Dirección de Cambio Climático y Ambiente, que fue ministerio, subsecretaría, ahora es el patio trasero, que ellos tienen mandato internacional. Ellos todo el tiempo están mirando lo que hay afuera y cumpliendo, presentando reportes con equipos técnicos que la verdad que son excelentes, que hace años que están y que cumplen. Y que se matan por hacer una narrativa que tiene que estar consensuada, que les piden datos de energía, que se les piden datos a, de hecho, bueno, como fue la presentación hace un par de años que tenía que ser la primera estrategia a largo plazo al 2050, tenía que ser baja en carbono para Argentina. Ambiente salió con un documento, y no sé si recuerdan, salieron directamente otros sobre energía y agricultura, con solicitadas en los diarios diciendo, no, esto es una barbaridad, yo lo tenemos que consultar, porque sí, los había consultado. Pero no querían quedar pegados en que Argentina supiera el mejor. O sea, el enemigo está adentro, desde una perspectiva climática, ¿cierto? Y eso está claro. Entonces, todo depende, la visión estadística del Poder Ejecutivo de turno, cuánto entienda el entorno internacional, si te penaliza o no, pero por otra parte, el entorno internacional lo tienes uno de entrada. Entonces, de repente, cuando uno lo piensa, como un economista frío, calculador, nos olvidamos del ambientalismo, decimos, ¿qué conviene con este entorno? Entonces, por el corazoncito ambiental, nuestra mente dice, bueno, está bien que nos miren por allá, pero lo que quiero decir es que hay todo un esfuerzo de narrativa, de cumplimiento, de impulsar medidas con reportes que Argentina hace, pero desde afuera no es que te creen lo que van a los hechos. Y te dicen, che, pero aquí incluso baja borda, pero sigue habiendo subsidios. ¿Pero qué, cómo? ¿Sigue habiendo subsidios a los combustibles fósiles? Y acá vos tenés que venir a explicarle, no, bueno, pero hay un tema de administracional que no podemos. es una contradicción interna. O sea, por el lado de Esto pasa en todos los países igual, no es que solamente el problema nuestro. Sí. No digo, parece muy racional, porque si no están dando ahorita, no tenés una mejora de tasa de interés, para cosa tomar medidas que son, digamos, que afecten el crecimiento. Vas a seguir con aquellos sectores
condiciones, porque si las bajadas hacías un esfuerzo, no es que estás ganando del otro lado, bueno, con esto se prende el semáforo verde y me van a dar más plata y puedo compensar. En realidad no puedo compensar, el tema racional es seguir con la cumplir con todo esto, no sé. Y aparte hay algo más por ese argumento. Claro que dentro de lo que son los combustibles fósiles, hay algunos que son más peligrosos o más malos que otros, porque tienen que ver con cuántas emisiones se emiten en el momento de la combustión. El carbón, que es el peor de todo, y el gas natural, que es el mejor de todos, que es el que menos se emite. Entonces se habla mucho, por hablar mucho, no, gasificación del transporte público, por ejemplo, como medida de mitigación. Entonces, ¿qué pasa? Esta transición, como se habla y se entiende, que no se pasa de un día para el otro, dentro de esta transición, prácticamente va de todo. De Argentina que dice, yo voy a seguir explotando vaca muerta, yo no puedo volver 100% renovable, pero yo el gas de vaca muerta se lo vendo a China, que hoy por hoy tiene una matriz fundamentalmente basada en carbón, para que pase a tener una matriz de gas. Che, pero el gas también es un combustible fósil. Ah, pero ni de menos. Transicionalmente vamos a estar un poquito mejor. La racionalidad, ¿cuál es? También incluso en la industria petrolera, países petroleros y países como Argentina. Aprovechemos la ventana que tenemos ahora, reventemos todo antes de que efectivamente el mundo, lo que sucede, sea carbono neutral y sea totalmente renovable y no le podamos meter a nadie. Es un poquito lo que pasó, si recuerdan, antes de que se sancionara la ley de bosques en 2007, que solidificó y que pidió deforestación en muchas áreas, uno ponía la curva de deforestación, antes del 2007 tenía así, tipo de deforestación porque sabían que se venía la ley. Entonces, aprovechar la ventana de oportunidad, lo racional sería eso, pero en el medio tenemos urgencia climática, urgencia ambiental, y tenemos una interpretación moral. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mundo le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué pasa con el resto de las especies? También está el tema de, bueno, ¿qué pasa internamente? Nos sentamos a tomar un café y a pensar sobre estas cuestiones como profesionales y como seres humanos, ¿no es cierto? Perdóname, Verónica, pero acá se me confunde algo, porque soy ignorante. Estamos hablando de financiamiento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ok, los países desarrollados pagan la cuenta de sus pecados de algún modo, con lejos, con plata, etc. Y después está si la plata te la dieron o no, de algún modo. Pero después están los compromisos de los países, ¿no? Que cada uno propone. Esas negociaciones, ¿en qué medida están atadas? O sea, pero porque entonces porque acá hay varias cosas, porque yo digo, me comprometo a esto si me dan tanto, ¿no? Por eso yo soy ahí. Entonces me comprometo a bajar tanto, pero hay otro lugar que me contraventaliza y me va a dar plata para que yo haga esto. Pero después vienen los incumplimientos. Ah, pero al final no me dieron nada, es un incumplimiento, o me dieron menos de lo que me iban a dar. Pero el otro que estaban hablando ahora es, no, pero yo me comprometí, el alumno de acá enfrente también se comprometió y no hizo nada. Entonces, ¿por qué yo voy a cumplir si el otro? No, pero ahora no hablo del incumplimiento del financiamiento, sino del incumplimiento de la mesa de emisión. Entonces, no se va a entender, o sea, más allá de cuestiones morales o qué sé yo, que acá estamos en economía, no pensamos en No somos morales. somos morales. El tema de la estrategia, ¿cuál es la lógica, no? Digamos, eso es estrategia puramente racional, ¿no? No, pero no sé por qué no la digo, en el aire. Ahorita pasa algo. De hecho, no lo tengo por favor, gracias. Primero, esto que vos decías, cómo fueron los compromisos. Originalmente, las primeras contribuciones nacionales que se presentaron en 2015 en el marco del Acuerdo de París es exactamente lo que vos decías. NDC es algo que van a ver un montón por las siglas en inglés, que son contribuciones nacionales determinadas, y que son estos compromisos que los países estamos presentando desde 2015, como decía Martina, esto no pasaba antes con el protocolo de Kioto, países en desarrollo no teníamos ningún tipo de compromiso. La negociación siguió, fue habiendo cambios, fue habiendo más presiones. ¿Qué pasa? Las primeras contribuciones exactamente tenían un compromiso incondicional, que es a cuántas reducciones un país se comprometía a lograr sin ayudar, solamente con, reduciendo algunas cositas y una contribución condicionada a ayuda internacional. Argentina, por ejemplo, su estrategia, la primera vez fue esto. Hizo una contribución incondicional chiquitita, yo me comprometo a reducir un 10% con respecto a la línea de base, pero si me prestan plata, si me dan tecnología, si la plata me
comida y todo, yo te reduzco 50%. Eso no es un montón de países. ¿Qué pasó? Sigue avanzando, todas estas organizaciones de Traje Internacional decían, no, bueno, todos en rojo, todos los países en rojo. La siguiente ronda de contribuciones, era incluso también hubo cambio de gobierno en Argentina, la segunda, NDC Argentina, tradujo cambios porcentuales, porque vos, ¿cómo explicas tu porcentaje? Compromiso. Algunos eran porcentajes, yo a una línea base digo, ¿cuánto emitiría? Y digo, con respecto a esto, voy a reducir un 10%. ¿Qué pasa? Que hemos empezado a poner un poquito cierto, de que estamos inflando la línea base. Todo contrafactual, tiene que haber todo con modelos. Vos decís, bueno, yo hubiera emitido un montón. Pero Argentina decía, por ejemplo, yo hice toda una medida de cambio de luminarias. Entonces, todo eso, yo reduje emisiones, que haces una política que hice antes de 2015. Entonces, como yo hice una política de mitigación, con que inflaron un poquito la línea de base, ¿cuánto hubieran emitido? Entonces fueron unas trampitas metodológicas para decir, yo, si no hay financiamiento y sin NDC, emitiría, no sé, 500. Pero me comprometo a reducir un 10% y emitir por acá. Como esto era un porcentaje basado con un contrafactual, la siguiente generación de compromisos fue directamente una meta cuantitativa. Argentina no iba a superar las 483 millones de toneladas al año 2030. ¿Qué es lo que pasa? En el medio, ¿cómo se hacen todos estos compromisos? En base a proyecciones y en base a modelos. Si vos tenés fundamentalmente drivers, o sea, qué es lo que vos tenés que modelar y tirar a 2030 para entender qué es lo que te tracciona las emisiones. Fundamentalmente, crecimiento económico, que está muy atado al crecimiento del consumo de energía, crecimiento poblacional, y todo lo que es sector agropecuario es un poco más complicado, no es tan lineal de proyectar, porque tiene que ver con compromisos internacionales. Pero, entonces, ¿qué pasó? El compromiso de Argentina estaba basado en un crecimiento como del 3-4% y Argentina creció al 1.5%. Con suerte. Entonces, terminamos cumpliendo, íbamos a sobrecumplir la meta del 2030 simplemente porque crecimos menos de lo que dijimos que íbamos a crecer. Pero primero, entonces, esto, porque ahora les voy a contar una vuelta económica que le dieron a todo esto, para entender que esta cosa de me financian o no me financian y qué pasa con los compromisos y la interrelación con la negociación. Esta idea de yo prometo un objetivo incondicionalmente y prometo mucho más condicionalmente es algo que sí existe. Ahora son metas absolutas, no son metas porcentuales, pero está esta idea de yo me comprometo solito, porque también en medio el compromiso que presenta un país tiene que estar consensuado, tiene que estar negociado con el resto de los ministerios. Y hay lo que se llama ahora una mesa ampliada de la Gabinete Nacional, que el lunes a las 3 de la tarde en una reunión virtual, por si a alguno le interesa, y donde presentan la meta, y es, ahora va a llevar siempre. Esto es lo que Argentina va a llevar como compromiso a la negociación y está basado en estos supuestos. Aquí detrás hay un compromiso de crecimiento del producto, una estimación de crecimiento del producto, una estimación del aumento poblacional, tiene que ver con cuánto vos pensás que también van a aumentar los precios de la energía, qué va a pasar con la deforestación o la no deforestación, cuánto vas a poder reforestar para aumentar las alturas. Aparte de todo esto, el Acuerdo de París, en su famoso artículo 6, y tratando de revivir lo que fue el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto, para lograr la aprobación, incluyó mecanismos de flexibilidad. Y fue la primera vez que se introduce como un experimento de introducir instrumentos económicos para inducir mitigación y reducción de emisiones. Se permitía el comercio de emisiones entre países desarrollados, que sí, que ahí directamente se comenzó, por ejemplo, el mercado europeo de límites máximos y comercio, es una política nacional donde yo digo, con máximo ustedes son empresas, pueden emitir 100. Yo le doy papelitos a cada uno y le digo, tú puedes emitir 10, con 10, con 10 y con 10. Si Pau emite 20 y sale carísimo reducir emisiones, le va a salir mejor a ir al mercado y comprarle una reducción a Carlos, que quizás Carlos puede emitir 5. Quizás porque le dieron permisos de más, porque hicieron malas cuentas o porque comió información, o quizás porque realmente puede hacer algún esfuerzo de mitigación. Esa idea de comercializar es en parte lo que cuentan, y aparte cuenta la historia que tenemos un embajador nuestro de Estado, Yuela, que tuvo muchísima incidencia en que efectivamente se apruebe el protocolo de Kioto, porque cuentan que fue negociando por todo el pasillo tratando de que los países voten estos mecanismos de flexibilidad. Y es por esta flexibilidad, por cumplimiento de metas, esta posibilidad de comercializar
financiarizar reducciones, lo que permitió que finalmente el protocolo de Kioto se aprobó. Y para los países en desarrollo que no teníamos compromisos, se creó el mecanismo para un desarrollo limpio, que era un sistema donde por proyecto, si nosotros por ejemplo hacíamos un parque solar, estimábamos cuántas emisiones nos ahorrábamos y se las podíamos vender a Suecia, que tenía compromisos bajo el protocolo de Kioto. ¿Qué pasa? Cuando fue llegando el 2012 y estaba terminando el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto, no se sabía qué es lo que iba a poder negociar, esos mercados se impresionaron, porque ¿quién nos iba a comprar cuando no estaba del todo seguro que ibas a tener una obligación de reducir emisiones? En 2015 se aprueba el Acuerdo de París y el artículo 6 tiene en realidad 3 mecanismos que intentan reflotar un poco esto. Primero, el 6.2 que permite la venta de ITMOs, que son reducciones de emisiones cuantificadas entre países. Hay, por ejemplo, en América Latina un antecedente de Perú, que Perú negoció con Suiza que le vende algunas reducciones y Suiza le aplata por eso. Pero ¿qué pasa? Por el principio de la doble contabilidad, Perú no puede acreditarlo como propias. Y acá entonces entramos en otra lógica, que es el financiamiento. Bueno, estos mecanismos de mercado que trata de reflotar el artículo 6, por ejemplo, entre países hay otro mecanismo que también permite entre privados, que haya comercio entre privados, pasar con los inventarios y los compromisos de los países. Por ejemplo, Argentina hoy está emitiendo 400 millones. Hay un proyecto solar que te lo permitiría reducir en 10, o sea, 390 millones de toneladas. Pero de repente te viene Japón y te dice, yo te quiero comprar estas 10 reducciones que vas a lograr con tu proyecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Japón se lleva estas reducciones, pero Argentina no puede computar 390, las tiene que sumar. O sea que Argentina, a pesar de que hizo un esfuerzo de parque solar, va a tener que comprar 400. O sea que no cumplió con su compromiso. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora como economistas, ¿qué les parece? ¿Cuáles son las condiciones para que efectivamente nos convenga? ¿Qué variable es clave en todo esto para que nos convenga vender las reducciones a otro país? El precio, exactamente. Si te pagan $5 la tonelada, le vas a terminar regalando. Es decir, si vos tenés 10 reducciones y te pagan 150 millones la tonelada, con todo el dinero que te vuelva, mucho dinero, y esto lo que pone la parte de gobernanza de tener que blindarme, tener un fideicomiso, que no trate como ha pasado con los impuestos al carbono introducido, que no se quiera participar, barreras generales, con todo lo que sabemos, suponiendo tener los 150 mil millones de dólares, vos impulsas la transición energética con estaciones de carga, hablando de todas las rutas, regalás vehículos eléctricos a todo el mundo, y con eso no reducís 10, de repente reducís 50. Pero si a unas reducciones te pagan $5, y si encima esos $5 esto lo hace un privado, y la plata, Japón, se la paga el privado, entonces listo, Argentina se quedó sin reducciones, sin la plata y sin cumplir con los objetivos. ¿Quién tiene derecho a cobrar eso? Bueno, esas son las discusiones que están todos los países Pero está debatiendo. todo en discusión. ¿Cómo es esto? No, ese arreglo es este. No, yo no. Digo, hablando de financiamiento, este es otro método de mercado que se está tratando de impulsar cada vez más. De hecho, parte de la charla de ayer, que me la subsecretaría bien, tenía que ver con esto, como cuáles son las condiciones que nosotros consideramos que se debería Argentina debería participar o no participar en los mecanismos del artículo 6. Y acá pasa algo, bueno, importante. Primero, algo que se decía como claro, ¿no? Que de las reducciones, si vos tenés un proyecto solar que te reduce 10, permitirle al privado vender 5. Porque también el privado dice, ¿qué incentivo yo tengo para hacer un proyecto renovable? Ya no está el programa renovado, o sea, dame algo a Argentina para que a mí me convenga hacer algo verde. Por lo menos déjame venderle las reducciones a Florida, muy clara. Pero si todo se lo lleva el privado, reparte yo, por ejemplo, en las exportaciones. Ya hace varias gestiones anteriores, vos tenías a las asociaciones forestales que te decían, bueno, déjame a Argentina vender, lo que sean los mercados voluntarios, reducciones asociadas a los bosques de pino que yo tengo. Y el gobierno te decía, no, porque todavía no estaba definido qué iba a pasar. Pero eso se llama ajuste correspondiente. Es algo importantísimo en esta comercialización de créditos. En los mercados voluntarios ahora finalmente se definió que si el país que te compra no va a acreditar la reducción como propia, por ejemplo, simplemente es una empresa que lo quiere acreditar como responsabilidad social empresaria, no pasa nada. Si no va a inventar en otro país, lo pueden vender en un mercado
voluntarios. Pero en ese momento, que no estaba del todo claro, y que te aparecían cosas como, qué sé yo, que venían Coca-Cola y que te hablaban con gobernadores y vos de repente tenías prevenía todas las absorciones del parque chaqueño, porque de repente en el ambiente no sabían qué hacer porque se les escapaban las reducciones, no había manera legal de frenar todo esto y que esto no estaba organizado en la negociación internacional. Ahora un poco se esquematizó, ¿cierto? Pero bueno, lo que venían las asociaciones forestales y decían, dejad de venderlas afuera, o si no, pagame vos el servicio ecosistémico que yo estoy brindando con mi plantación de pino. Y por otro lado el gobierno te decía, vos estás recibiendo un subsidio por la ley de forestación que data del año 1900. O sea, y ahí la gran pregunta es, ¿quién es el dueño de las reducciones? ¿Quién es el dueño del activo subyacente que lo genera? Es un tema legal y económico, es decir, un bosque de pino, la tierra es privada, pero esto fue financiado por recursos públicos en base a la ley de fomento a las plantaciones industriales. Es también que las reducciones por la absorción que hacen los árboles se la queden privado o debería ser del Estado. Y del Estado para hacer que debería tener asignación específica o debería ir a financiar gastos en salud. Como dice Andrés, está todo en discusión, pero esto es lo que está detrás, esto es todo lo que se está gestando, lo que se viene impulsando, y para entender la complejidad de los tipos de financiamiento y el tercer instrumento era entre estados. Comercio de permisos entre privados y algo que se llama mecanismos de no mercado, que tiene que ver con financiamiento y transferencia tecnológica. ¿Y qué pasaba, por ejemplo? Hasta hace unos años, un poco se frenó, pero venía, por ejemplo, y no sé, la agencia francesa había financiado aquí un proyecto de una asistencia técnica para medir emisiones de un proyecto de agricultura regenerativa. Y después venían y te decían, bueno, ¿cuántas emisiones pudiste reducir gracias a tu proyecto? Bueno, 10. Bueno, me la llevo para Francia, porque yo le financié ese proyecto de asistencia técnica. Eso pasó, eso pasaba, te lo contaban acá en la Secretaría de Ambiente. Entonces, esta idea de quién es el dueño, el que hace la acción, el que te la financia. ¿El que te la financia cómo? Si la agencia francesa te regaló la plata, es una cosa, pero si encima te prestó la plata y vos la tenés que devolver, ¿esa reducción de quién es? Eso tiene que estar en el contrato ex ante. ¿En qué contrato? ¿Vos? Si te presto la plata, digo, ¿qué derecho tengo? Bueno. O cuando te regalo la plata, digo, si tengo Bueno. propiedad o algo. Eso también lo que vos decís, esto debería estar planteado desde antes, cosa Sí, que no estaba. si no está, Cosa que no estaba. igual. Lo que pasa es que a mí me pasó una vez dando clase que decimos, bueno, pero porque también, ¿cuál es el problema? Uno piensa, hoy por hoy vienen y te dicen, bueno, yo te compro las reducciones asociadas a la selva misionera, 10 hectáreas de selva misionera. Y el día de mañana no pueden venir a reclamarte la propiedad del activo que te generó esas reducciones. Me acuerdo que una vez un alumno me dice, pero si yo compro leche, no voy a reclamar por la propiedad de la vaca. Digo, no, porque la vaca es un bien privado y está establecido que sí lo es. La atmósfera de quién es. Estamos hablando, estamos como en el límite de la definición de lo que es patrimonio de la humanidad, de lo que son si es tierras fiscales. El Estado cede una tierra y viene un privado y planta árboles con un subsidio por una ley. Es las reducciones, lo que absorbe el dióxido de carbono de ese árbol. ¿A quién le corresponde? ¿Por qué? Porque tiene una tierra fiscal y lo plantó con plata del Estado. Porque la plata esa vos me la diste con algunas condiciones y bueno, dijiste, si vos querás algún resultado extra por esa producción, me tenés que cobrar plata. Bueno, está bien. Tienen que poner Como que contar. yo te regalo plata a vos para hacer un negocio o a mi hijo y mañana le va muy bien y digo, ah, no, pero yo quiero generarte de más porque no pensé que ibas a hacer eso. Bueno, sucede con la práctica. No, mi hijo me va a decir, no, ponme la plata. Bueno, está bien lo que vos decís, que eso tiene que estar escrito ex ante, pero hasta que no suceden estas situaciones, uno ni siquiera piensa que estas situaciones pueden llegar a suceder. Lo que digo, estamos como en la frontera de discutir propiedad privada, propiedad estatal, que vienen tan abstractos como el servicio ecosistémico de absorción de carbono que provee un bosque. Entonces, todo esto entra en la pregunta de ¿qué pasa con los compromisos? Porque a mí pasa algo, los inventarios de casas que yo tengo modelo, que es una planillita de cuentas que los países tienen que presentar. Hay acciones, por ejemplo, que son problemas que te impactan en el inventario y acciones que no. Por ejemplo, es un basural clandestino. Cuando se descompone la materia orgánica, sí, bueno, no vamos a terminar la presentación, pero terminamos hablando de esto. Bueno, no importa, sí, vamos a terminar la presentación. Bueno, no, esto es importante. Bueno, en síntesis, con estos 7 minutos, ¿qué podemos hacer con lo que hay? Como ven, es súper compleja la arquitectura. Hay mucha discusión
discusión hasta incluso geopolítica de quién presta, quién no presta, con países desarrollados que tratan de flexibilizar las obligaciones, incluir al sector privado, incluir los préstamos en esta notabilidad, países en desarrollo que reclaman más recursos para la adaptación y pérdidas y daños, que piden que sean donaciones y que no sea deuda, países emergentes como China, India y Brasil, que todavía son criticados porque no están aportando aún, cuando técnicamente son países en desarrollo. Se negocia mucho sobre palabras clave, que deberían versus podemos o no podemos. Están los países petroleros en el medio que están en el ojo de la tormenta, porque ellos tienen un gran dilema, que sus economías dependen de los combustibles fósiles y la transición energética los va a afectar. Entonces lo que buscan es que estos fondos climáticos internacionales reconozcan la situación y piden que la transición sea justa para ellos. ¿Qué justicia para un petroestado cuando va a seguir quemando combustibles fósiles que afectan al medio ambiente? Están los países vulnerables en el medio, Estados Unidos y la Unión Europea como los principales donantes de financiamiento, que te condicionan el acceso y que te orientan hacia prioridades fundamentalmente de migración, y por otro lado está emergiendo China, que China no se reconoce oficialmente como donante en el marco de la convención, pero como sabemos es un gigantesco financiador de infraestructura, con una presencia creciente en América Latina a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y que se posiciona como una alternativa a Estados Unidos y la Unión Europea, con préstamos a una gran escala, con una letra chica que, por eso no sabemos si el remedio es mejor o peor que la enfermedad, pero digo, hay toda una confluencia de cuestiones geopolíticas y históricas y de reclamos que tienen que ver con justicia que exceden lo que es puramente plata, que va y viene con todas estas cuestiones de préstamos, donaciones y no. ¿Qué podemos hacer con el Estado? Primero, bueno, nos tocó participar en otro proyecto hace poco de entrevistas con los donantes, Banco Mundial, por ejemplo, agencia francesa, actualmente, y lo que decían es que ellos cuando llegan a un país, Argentina, pero también a cualquier otro, para analizar, bueno, te doy plata, no te doy plata, recordemos que la modalidad para pedir plata climática es básicamente por proyecto o por programa, lo que ven es que no están suficientemente desarrollados los proyectos, son ideas en alto nivel. Vos tenés que describir exactamente qué tecnología vas a usar, cuánto te va a salir, cómo va a ser el desembolso del dinero, cuál va a ser el resultado en términos de emisiones, en términos de población. Y lo que está faltando es poder tener un portfolio de proyectos bancables en la jerga, es decir, estructurados como piden los donantes internacionales y estar listos para salir a buscar financiamiento. Como mínimo, tenemos que tener como carpetas con documentos de proyectos y ahí es donde sí podemos aportar los economistas, con todo lo que es, digamos, lo que es la evaluación de proyectos, ¿no es cierto? Poder entender qué se quiere financiar, definiendo exactamente con narrativas, con justificación de por qué tal proyecto es importante para el desarrollo sostenible de Argentina, cuánto cuesta, exactamente a lo largo del tiempo, cómo van a ser los desembolsos, en qué, para qué, clase de implementación, cuáles serían los beneficiarios, qué áreas harían qué cosa, poder tener estructurados 10, 20, 30 proyectos en las diferentes áreas, en las diferentes carteras, y estar siempre monitoreando qué oportunidades de financiamiento aparecen, porque también pasa esto, falta cuantificación económica de cuánto cuesta exactamente lo que queremos lograr. Documentos que presenta Argentina tienen alguna estimación, no es por los aires de plata, pero necesitamos poder tener más estructurados proyectos prioritarios para salir a buscar financiamiento. Entonces a uno ya sabe, bueno, a ver, este me presta a tal tasa con esta condicionalidad y acá yo hay una pequeña donación que la puedo utilizar para tal y tal cosa y acá yo puedo aprovechar el artículo 6, qué condiciones que deben haber para participar en estos mecanismos, pero es clave, entonces, poder no solamente reclamarnos financiamiento, sino poder estar preparados para recibirlo y poder usarlo estratégicamente y traducirlo en inversiones concretas en mitigación, adaptación y eventualmente para capitalizar un fondo nacional para afrontar pérdidas y daños por eventos climáticos extremos. Pero no que cuando recibamos la plata se diluya, sino que efectivamente haya asignación específica de lo que se logra recaudar mediante estos mecanismos, pero tener una agenda, tener un plan de qué es prioritario. Y instituciones estratégicas, bueno, cuánto de adaptación, cuánto de mitigación, hay planes de adaptación en Argentina, hay sectores prioritarios de mitigación, pero falta todavía operativizarlo más a nivel del proyecto para estar listo para lo que te piden del donante. Y como vemos, estas negociaciones sobre financiamiento climático son un campo de batalla político, donde lo que parece técnico, que son números, porcentajes, en realidad, están debates mucho más profundos sobre justicia climática, responsabilidad histórica en la génesis del cambio climático, y que, bueno, pero frente a todo esto está la parte que podemos cambiar, que es lo que tiene que ver con
nosotros de cómo nos preparamos con la infraestructura que existe y que hay, y bueno, la participación en las negociaciones, que es lo que estamos viendo que va a suceder. Poder entender lo que sucede, cómo funcionan estos mecanismos, qué es lo que hay, alineando estos proyectos nacionales con estos criterios de los mecanismos que hoy existen y bueno, poder fortalecer instituciones nacionales para poder estar listos para aplicar al financiamiento que haya disponible. Y lo que tiene que ver con la COP30 que se puede esperar ahora, se va a discutir mucho sobre esta nueva meta colectiva de financiamiento, fundamentalmente sobre esta hoja de ruta de Bakú a Belém, que tiene que ver con instrumentalizar de qué manera efectivamente se van a movilizar estos 300.000 millones y eventualmente 1.3 billones, poder poner un mayor énfasis en la adaptación, que sigue siendo el reclamo histórico de los países en desarrollo. Y lo que tiene que ver con pérdidas y daños, se constituyó finalmente un fondo, pero se movilizó dinero que era chiste, 700 millones años hasta ahora. Entonces, de verdad hay un tema donde se metió el Banco Mundial en el medio a actuar como administrador, entonces no quiere porque dice que va a ser más burocracia. Pero con pérdidas y daños hay algo más, porque está el tema de qué pasa porque no podemos valorizar económicamente con pérdidas culturales, pérdida de patrimonio inmaterial, biodiversidad, ecosistemas, salud y bienestar social. De paso en huracán, capaz poder pedir plata para renovar infraestructura, pero comunidades que se desarman, que tienen que relocalizar, que impactan biológicos, especies extinguidas, paisajes únicos que se desarman. Entonces hay todo un tema con las pérdidas no económicas. Y sigue habiendo estas discusiones sobre pérdidas y daños, sobre quién va a controlar el fondo, quién debería aportar y cómo podemos los países vulnerables recibir fondos sin tanto trámite lento.